Bueno, vamos a empezar. Si empezamos, antes terminamos. Bueno, buenas tardes. Comenzamos la sesión ordinaria del lunes 22 de noviembre de 2021 de la Comisión Informativa Especial de Investigación sobre el expediente Parking y Centro Cultural Mariana Báchez, que se va a celebrar de manera telemática. El orden del día tiene los siguientes puntos. Primero, aprobación del acta de la sesión anterior. Segundo, dar cuenta estado de situación del expediente. Tercero, comparecencia de don José Fidel Rosampé y don Ignacio Ramos García. Cuarto, ruegos y preguntas. Comenzamos con el punto primero, aprobación del acta de la sesión anterior. Los componentes de la comisión tienen el acta número 5/2021 de la sesión que celebramos el día 2 de noviembre de 2021. ¿Hay alguna objeción del acta? Roberto, Alfonso. Yo nada. Ninguna. Por nuestra parte tampoco. Pues entonces, si no hay ninguna objeción, se da por aprobada. Punto segundo, estado de situación del expediente. En este punto, anunciar que hoy comparecerán las dos últimas personas que la comisión tenía previsto citar y que estamos llegando a la fase final de la comisión de investigación. Si la secretaria quiere añadir algo y si no, pasamos al siguiente punto. Beatriz. No, por mi parte no, muchas gracias. Pues pasamos al siguiente punto. Pasamos José María, en los decretos de este mes vienen varias cosas del Consejo Jurídico Consultivo sobre este tema, creo, ¿no, Alfonso? Creo recordar. Sí. ¿Hay alguna novedad sobre eso? Sobre este tema no, eso es otro asunto. Vale. Pasamos al punto tercero. Comparecencias de don José Fidel Rosampé y don Ignacio Ramos García. En la creación de la comisión de investigación acordamos ir citando a una serie de personas relacionadas con el expediente de La Paloma, tanto técnicos profesionales como políticos. En la pasada sesión se citó a don Alfonso Armentero Jiménez y doña Josefa Meroño Pagán. Don Alfonso sí compareció, sin embargo, doña Josefa reclinó la comparecer ante la comisión de investigación. Hoy nos acompaña don José Fidel Rosampé y don Ignacio Ramos García. Así pues, Ignacio y Fidel, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Tenéis la palabra para explicarnos lo que queráis sobre el asunto. Por ejemplo, podemos empezar dando la palabra a don Ignacio Ramos para que explique lo que quiera. Aquí en este caso, Ignacio, si quiere explicar algo y si no, pues ya pasa a los portavoces a hacer las preguntas. Si quieres tú dar un pincelazo sobre La Paloma, un poco de la trayectoria, lo que tú digas. Yo por ser breve, lo que tengo aquí pues, es una relación de las fechas más destacadas, de lo más importante que ocurrió y yo puedo hacer mención y luego si cualquiera de los concejales quiere hacer cualquier pregunta, pues que lo haga. Venga, muy bien. Que va a ser un resumen muy corto. Hablar que en el año 2001 o 2002 se aprueban los anteproyectos, se adjudica la obra y se aprueban los proyectos básicos. Luego, en el 2004 se hace el primer modificado, en el 2004 también se hace un complementario, 2005 se nombran los directores de obra, 2006 se hace el segundo modificado y aquí pues, luego aparece un informe desfavorable de la arquitecta. Por supuesto, le sigue un decreto de suspensión de obras y una resolución para contratar a una empresa externa, a SG,
para que hiciera un informe de la situación de la obra. Termina el 2006 con una moción de censura que, por lo que a mí respecta, a mi labor, se queda hasta junio de 2007. En el 2007 ya se nombra director, el director de obra prepara ya la documentación de liquidación de la obra, se otorga confianza con el acta de liquidación, el contratista hace el visto bueno y luego se hace un informe de separación de las dos obras. Con ese informe de las dos obras, tanto de la Casa de Cultura como del auditorio, porque esto era un contrato mixto, un contrato era por un lado la Casa de Cultura, que era obra pública, y el parking, que era una concesión. Con ese informe que hace SG se resuelve parcialmente el contrato de construcción del Centro de Cultura. Y el parking se queda tal y como estaba. El parking no se retocó para nada. Era una obra que estaba sin acabar. Parece que estaba ejecutada al 90% y le quedaba por muy poco para terminar. Por eso se hizo una resolución parcial de la Casa de Cultura. Fue lo que se hizo en este ayuntamiento, bajo mi presidencia. Luego vino, en este mismo pleno, se aprueba la certificación número 18, que fue una certificación de obra por exceso de obra y otros gastos que había habido. En ese mismo pleno de 2008, el Partido Popular presenta una moción para reclamar responsabilidades al alcalde Ignacio Ramos. En el 2010 se hace la cancelación de parte de la garantía definitiva depositada en el ayuntamiento, correspondiente a la obra del Centro Cultural, y se deja la garantía del parque. El fiscal en 2010 hace un sobreseguimiento de las actuaciones que se habían denunciado por parte del Partido Popular y el 7 de diciembre de 2010 se archiva esta denuncia que se había puesto. Y luego se inicia la legislatura 2011-2015, que si quiere José Firal intervenir ahora por no hacerlo muy pesado y luego yo pues, intervengo después. Sí, yo primero, es que se me hace raro estar aquí. Hemos estado tantos años juntos, Ignacio, 20 años por lo menos yo contigo. Sí, señor. Cada uno, bueno, tú mucho más tiempo como alcalde y yo en la oposición y es verdad, y se han puesto denuncias. Y esta obra del Centro Cultural, Mariana Bache, yo creo que ha sido el que más tinta ha provocado en este ayuntamiento y más intervenciones en los plenos y ha sido polémico desde el primer día. Y en fin, y parece que ahora aquí que dos exalcaldes lo que tengamos que estar es tomándonos unos vinos por ahí y no aquí, pero bueno, en fin, con la dificultad que eso conlleva, porque yo no voy a poner aquí a hacer un alegato porque lo hemos dicho en muchos plenos, pusimos denuncias, que ahora también diré algo de eso, porque uno también se ve impelido o obligado a determinadas actuaciones. Y bueno, el Centro Cultural Mariana Bache, que se llamó así, luego terminó llamándose La Paloma por las muchísimas veces que venía a los plenos y por el tema candente que había en la calle. Es que es una obra que estamos hablando que empezó en el año 2001. No voy a referirme a la venta de los terrenos de las Higuericas, pero bueno, todo se aprobó en un mismo pleno del año 2001, donde se adjudicaba la construcción de esa obra que se iba a pagar con el dinero que se había obtenido por la venta de unos terrenos municipales en la Higuerica, más casi por el mismo importe, quiero recordar. Y la obra, lo que nosotros empezamos denunciando es que ya se aprobó con insuficiencia de presupuesto. Nosotros decíamos que, bueno, decíamos no, a los pasados unos meses, cuando ya empezamos a ver lo que pasaba, que a lo mejor lo que pasaba es que el presupuesto era muy inferior a lo que de verdad, el presupuesto por el que se adjudicó la obra era inferior al real, al que de verdad iba a costar la obra. Claro, a esa licitación solamente acudió una empresa y esa empresa se adjudicó a la concesión esa de obra y además se adjudicó construir un parking subterráneo
que también ahora ha resultado ser polémico y contrario a los intereses municipales, se adjudicó construir ese parking subterráneo que iba a explotar la empresa Asurego Ventura. Todo esto fue en un pleno de finales del año 2001. Yo recuerdo que para las elecciones más o menos de 2003, que era la primera vez que yo me presentaba como candidato a alcalde, esa obra ya estaba, por lo menos había hecho el sótano y ya estaba empezando a construirse los cimientos. Y, en fin, lo que pasó es que después hubo que aprobar un proyecto modificado y empezó una retahíla de circunstancias que se venían dando en este ayuntamiento. Ignacio, eso era así. Se subió el 20% de la obra porque había que hacer un primer modificado para urbanizar la plaza. Luego hubo un segundo modificado que ya lo hizo un arquitecto nuevo. Luego nos enteramos que había informes de algunas empresas, creo que había una que se llamaba Codesur, o yo no recuerdo el nombre exactamente, lo tengo ahí en los documentos, que ya advertía que el proyecto tenía bastantes deficiencias y que no se podía ejecutar conforme estaba proyectado. La obra se seguía haciendo porque había también un motivo político, lógico, porque se habían vendido unos terrenos municipales y había de alguna forma, nosotros decíamos que era una cortina de humo. A la gente, al pueblo, se le decía, bueno, pues esta venta de terrenos que hemos hecho, que será mejor o peor precio, pero con ese dinero vamos a hacer una casa de cultura que va a ser un referente comarcal, etcétera, etcétera. En fin, yo creo que lo que mal empieza, mal acaba. Y ahí era una obra muy compleja técnicamente, sí que es verdad. Y nosotros lo que sí que veníamos denunciando era que se estaba ejecutando la obra y no había presupuesto, se estaba agotando el presupuesto y aquello no iba para adelante. Me refiero que no se estaba construyendo la obra, si había gastado ya un 60 o un 70% del presupuesto, la obra no llevaba ni un 20 ni un 30. Y luego, creo que fue en el año 2005, hubo una paralización, no una paralización en documentos, sino que veíamos que la obra estaba parada. Todo esto, por resumirlo mucho, porque yo creo que están ahí las actas de pleno, porque hay multitud de plenos donde se habla. Sí que es verdad, y se ha referido antes Ignacio, hubo una denuncia que puso el Partido Popular en el juzgado en Orihuela, una denuncia por petición de responsabilidad, que fue consecuencia de un pleno, recuerdo que fue un pleno muy polémico, en julio del año 2008, y nosotros exigimos responsabilidades, sabiendo que esas responsabilidades de tipo penal, que era lo que nosotros decíamos, responsabilidades de tipo penal o de cualquier tipo administrativo, sabemos que era muy difícil porque no podíamos, vamos a ver, lo que hizo luego el juzgado de Orihuela a raíz de nuestra denuncia, como ha dicho Ignacio, el juzgado de Orihuela archivó ese caso. El juzgado de Orihuela lo que hizo el juez en aquel momento fue pronunciarse de una forma que suelen hacerlo los jueces, y es que el derecho penal tiene un carácter residual. Es decir, primero hay que ver si hay responsabilidad de tipo administrativo o de tipo civil, y luego entra el derecho penal. Y claro, para que entre en vigor el derecho penal, nosotros, los denunciantes, teníamos que demostrar que ahí había habido una apropiación indebida, había habido una prevaricación, y nosotros no podíamos demostrar eso porque nosotros no tenemos medios para investigar. De hecho, fuimos a hablar con el fiscal anticorrupción, que conseguimos que nos atendiera personalmente después de muchas gestiones, y el fiscal Briones, en fin, tomó nota de muchas cosas, se instruyó a consecuencia de nuestra denuncia, pero la Fiscalía Anticorrupción no investigó nada. Y yo tampoco tengo nada que decir. Mira, si no investigó, que no investigara. Pero ese decreto de archivo del juez de Orihuela sí que decía, sin perjuicio de las actuaciones que puedan dirimirse en orden administrativo o en el orden civil por responsabilidad de otras personas, los hechos que se denunciaban no eran, dice así, no eran merecedores de una persecución penal, dado el carácter residual y de última ratio que tiene el derecho penal en nuestro ordenamiento. Y luego, incluso cuando el Partido Popular recurrió este auto de archivo, la audiencia provincial volvió a, digamos así, a quitarnos la razón o a darle la razón a la defensa de Ignacio y de su equipo de gobierno, y venía a decir que no habíamos demostrado que hubiera ningún delito, sobre todo que no había nada de apropiación, ni había nada de eso. Pero fíjate que yo lo único que tuve anoche, me leí otra vez el auto de archivo,
Porque claro, cuando una persona como yo, que he estado muchos años en la oposición, pone una denuncia a un alcalde con una denuncia penal, pues esto es una cosa también grave. Esto hay gente por la calle que te lo exige políticamente y hay gente por la calle que te lo achaca. Y eso yo no me voy a abstraer de eso. Oye, yo estaba en la oposición y creíamos que tenía que hacer lo que había que hacer. La audiencia provincial llega un momento en que está haciendo una explicación, en fin, de toda nuestra denuncia, de lo que decíamos, lo va razonando, sigue diciendo que no hay ningún delito penal, que no hay, porque, repito, porque la Fiscalía tampoco investigó nada, y yo ahí no tengo nada que decir, pero llega un momento en el razonamiento de la sentencia donde nos quita la razón a nosotros, pero intrínsecamente nos la da, y es que es gracioso porque dice, no consta acreditado que haya existido perjuicio económico efectivo y real para el arca del ayuntamiento. Vamos a ver, no hay perjuicio económico porque nadie se ha llevado los ladrillos de la obra de la Paloma. Lo que nosotros decíamos es que había un perjuicio económico porque faltaba siempre dinero en el presupuesto y porque esto se había licitado de tal forma que solamente compitió una empresa y las sucesivas modificaciones que se hicieron, como después dijo el informe del arquitecto municipal, es que se tenía que haber parado la obra y haberla sacado a licitación porque era una obra nueva. Eran tantas las modificaciones que había que era como si fuera una obra nueva. Y al final la audiencia provincial, repito, de todo esto ya fue en el año 2010, cuando ya todo esto estaba paralizado y tal, dice, no ha existido perjuicio económico para el arca del ayuntamiento, sino una constante suspensión y reanudación de obras como consecuencia de continuas elevaciones del presupuesto. Claro, si lo nosotros decíamos, pero el mismo magistrado, el redactor de esta sentencia dice que no hay perjuicio, solamente que la obra se paraba porque había que poner más presupuesto. Y eso es precisamente lo que estábamos denunciando. Dice, se incluían obras que inicialmente no estaban. El problema de esa obra es que surgían siempre modificaciones porque había necesidades nuevas. Y sí que es verdad que la obra era muy... técnicamente era muy dificultosa. El hecho de que tuviera un parque subterráneo, esto yo no sé hasta qué punto los técnicos redactores y hay que dar nombre y apellido, ahí hay 2 técnicos redactores, pues no sé hasta qué punto estaban capacitados porque hicieron el proyecto de una obra donde debajo había un parque subterráneo. En fin, había después diversos informes que decían que esa obra no se podía ejecutar conforme estaba proyectada. De hecho, nosotros, una vez que accedimos a la alcaldía, por lo menos la segunda vez que yo accedí como alcalde después de las elecciones de 2011, vamos, lo que queríamos saber es si la obra se podía caer o no. Y no se caía, había informes que avalaban que se te habían tenido que hacer muchas obras de refuerzo de pilares, que se hicieron antes. Es que la obra era compleja, incluso para explicarla por escrito a un juzgado, para que pudiera investigar eso, sabíamos que era muy complejo, porque es muy difícil explicar todo lo que estaba pasando. En fin, yo qué sé, yo creo que fue una obra mal pensada desde el principio. Sí que es verdad que era, vamos, Ignacio, era la época, yo lo dije después, era la época de las vacas gordas, el ayuntamiento usaba dinero, este ayuntamiento recaudaba mucho dinero por licencias de obras, sobre todo por venta de terreno, y en fin, ahí se hizo una obra pensando, como ha pasado en otros ayuntamientos, pensando en que, bueno, podía ser un referente comarcal. Luego también se diseñó de una forma muy caprichosa, o sea, técnicamente fue dificultosa, incluso ahora mismo para tratar de utilizarla sigue siendo muy complicado. Y sobre todo que la obra, después de aquel pago de 1.800.000 euros en aquella certificación extraordinaria, es que la obra seguía estando, le faltaba mucho por hacer. No ya de lo que había que incorporar a la obra, que era el auditorio, que ya dijimos, bueno, el auditorio no se puede hacer, pero lo que era la obra, lo que son las salas de la Paloma, que incluso recuerdo que el portavoz de Armenteros en algún pleno dijo, no, es que por lo menos vamos a terminar eso, que está casi hecho. No estaba casi hecho, si ahí faltaba mucho todavía por hacer. Si cuando hicimos una visita a la obra en el año 2012 o 2013, no recuerdo, que vinieron algunos concejales, entre ellos José Francisco Albaladejo, el de Vecinos por el Pilar, que nunca había estado allí, y cuando veíamos aquello es que faltaba mucho por hacer. En fin, no sé, yo es que tampoco quiero entrar en más debate, Ignacio. No, es que no es un debate, sino es dar una información cada uno desde su punto de vista. Y yo sí puedo confirmar que la obra inicialmente se adjudicó en la Casa de Cultura en 2.373.000 euros, que son justo 395 millones de pesos. Esto fue en el 2002. Y en el 2004
Y esto va con informes correspondientes de intervención, de secretaría. 2 años después se hace el primer modificado por valor de 80 millones de pesetas, aproximadamente 474.000 euros. 2 millones después. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento tenía presupuesto, tenía partida. No podíamos nosotros incluir una cantidad de 80 millones en un presupuesto si no la teníamos. Y luego en el mismo año otro de 80 millones para hacer el complementario, que era la plaza. Yo en eso sí que tenía la conciencia tranquila de que toda la obra que se hacía tenía su presupuesto. Es más, yo creo que en el 2006, porque vino una legislatura que fue muy buena, 2006-2011. En el 2006-2011 teníamos el cobro anticipado del canon del agua, que aquello eran 39 millones de euros, más la obra del plan E, del plan Confianza, quiere decir que teníamos un futuro brillante y que nos aseguraba que se podía hacer esta obra. Yo creo que aquí lo más complejo fue el segundo modificado. Pero es que en el segundo modificado el director de obra nos dice, porque nadie conocía la envergadura del segundo modificado. Quiere decir que hasta el primer modificado y el complementario todo iba perfectamente. En resumen, las modificaciones que deben practicarse, este fue el segundo. Las modificaciones que deben practicarse al edificio no suponen un cambio de uso, sino un leve cambio de forma, pero sobre todo una nueva definición de una parte de los materiales que lo componen, que repercute claramente en el uso cotidiano, procurando que sea un edificio más confortable para todos los usuarios. O sea, aquí no se para la obra porque nos lo dice el director de obra y nos dice que este es el segundo modificado, que va a ser una cosa pues, de cambio de materiales para que sean más cómodos para los ciudadanos. Y entonces, bueno, aquí es cuando surge, pero no la duda económica. Con el segundo modificado surge la duda técnica, donde el arquitecto del ayuntamiento dice que no se justifica, dice, se considera que no queda justificada la aparición de necesidades nuevas o causas imprevistas, según el artículo correspondiente, que hagan viable la consideración de modificación de contrato que propone la dirección facultativa. Si bien debería observarse la posibilidad de abrir un nuevo expediente de contratación, por lo que se informa desfavorablemente. Y aquí fue lo que hizo este alcalde, igual que lo hubiera hecho tú. Informe desfavorable, realización. Y yo puedo asegurarte, José Fidel, que tuve presiones para lo contrario. Y presiones de técnicos, y de algún abogado, para que ahora siguiera. Y a mí cuando me dice una arquitecta que no se ajusta lo que se ha hecho, ¿a qué se para la obra? Y se paró, y ya lo he dicho yo muchas veces, bendítase a la hora que se paró. Porque sí que hubiera sido temerario seguir adelante. Aquello sí que hubiera sido temerario. Y aquí se paró la obra. Y repito que nosotros el presupuesto siempre lo hemos considerado fundamental. Y repito que en el año 2006 se asignó un presupuesto a la Casa de Cultura, no en el 2006, en el 2011 había un presupuesto, me parece, de 6 millones de euros. Que fue cuando se cogieron 2 para pagar facturas. Y quedaron 4. Que es más o menos lo que debe de quedar, bueno, lo que sea. Pero que había 6 millones en el año 2006. Quiero decir, que aquí lo que ha fallado ha sido un proyecto modificado que no iba con arreglo a lo que se había planificado. Y ya está. Y yo por eso, aquí delante de ti, digo, la solución era la que se inició en tu legislatura. Un proyecto sin auditorio. Sí, dejar de lado el auditorio y tratar de salvarlo. Correcto. Y eso, el Grupo Socialista también lo hizo en la legislatura 2015-2019. La sorpresa de los que gobernaban es que en el año 2016, pues hay 11 votos en contra. Y fue en el 2008 ya, casi teniendo legislatura, cuando fue al revés.
Yo creo que la solución es hacer una casa de cultura sin auditorio. Y eso yo creo que sería la solución antes y ahora. Ya, yo qué sé, yo es que no sé la comisión si luego, si queréis hacer preguntas o algo, es que por un lado un tema ya está muy... Si eso ya empiezan los portavoces a hacer las preguntas. Hombre, yo lo que sí quiero decir a los portavoces y a ti, alcalde, vamos a ver, aquí podríamos estar polemizando mucho tiempo y hay muchas cosas para decir. Por el medio de, si recordamos fecha, final de 2006 hasta mediados de 2007 se hizo la moción de censura. Aquello paralizó algunas cosas. La situación política ha jugado en contra también de esto. Luego, en la siguiente legislatura, la de 2007 a 2011, que fue un año económicamente, una legislatura muy buena para el ayuntamiento, yo siempre lo he dicho, incluso políticamente lo comentaba en mi partido, después, cuando ganamos nosotros las siguientes elecciones, digo, fíjate que Ignacio, que ha sido alcalde 4 legislaturas seguidas, 2 de ellas ganando por mayoría aplastante, y en cambio en la legislatura que más dinero tiene el ayuntamiento, que más obras, que se hizo la obra del arreglo de la plaza de la iglesia, la calle Mayor, lo del centro de la policía, no recuerdo. Sí, ayuntamiento. El ayuntamiento, exacto, la casa consistorial que la inauguraste unos meses antes de la elección y tal. En cambio, bueno, Ignacio no ganó las elecciones, digamos, no fue ni siquiera el más votado. Siempre con muy estrecho margen, como ha sido aquí, pero eso sacamos una buena lección todos los políticos, que muchas veces no con hacer obras, claro, se gana una elección. Pero me refiero que en esa legislatura, Ignacio, en la Casa Cultura no se hacía nada. Yo recuerdo que venían los plenos. Yo supongo que tampoco tenían la mayoría, porque entonces tenía a Juan Ramón Moya, que te apoyaba de aquella manera que Juan Ramón Moya apoya a los alcaldes. En fin, no quiero tampoco meterme en otros berenjenales, pero... Y luego incluso cuando volviste a gobernar también tenía el poco tiempo que te ayudó el de Podemos, el José Francisco, también él decía primero que había que si hacemos auditoría, no sé qué, luego, en fin, que políticamente no ha ayudado, la vicisitud política de este ayuntamiento no ha ayudado a esta obra que al final, pues eso, nosotros en la legislatura nuestra del 11 al 15, yo decía, bueno, en algún pleno, vamos a lavarle la cara a la sala de la Paloma, a lo que hay hecho, y vamos a ver lo que podemos poner ahí, por aprovechar eso un poco. Lo que pasa es que cada vez que el arquitecto José Francisco Rosa, el último, que a lo mejor también había que haber cambiado de arquitecto, ¿no? Es que no lo sé, porque antes he dicho lo de los 2 primeros que dimitieron en el año 2006, yo no sé, pues, en fin, dimitieron. Se nombra este hombre y este hombre pues también tiene, no sé hasta qué punto a lo mejor lo tenemos que haber nombrado otro y nos traía un proyecto y cada vez de 2,5 millones se iba a casi 3, pero es que además, y siempre empezamos el yaque, y al final, llegó casi final de la legislatura, los técnicos municipales tampoco le dieron el visto bueno. En la legislatura mía del 11 al 15, yo no conseguí que le dieran el visto bueno a los avances de proyectos que traía José Francisco Ross. De hecho, creo que cuando dieron el informe definitivo, Pepe Alcaraz y Antón, que son los 2 técnicos que se hacen cargo, que esa es otra, que incluso Pepe Alcaraz te decía en su informe que era la primera vez que iba a la Casa de Cultura, cuando es un técnico de la casa se salió hace poco y toda su vida laboral aquí. Y en cambio, gran parte del departamento técnico de este ayuntamiento no quería saber nada de la Casa de Cultura. Es que no querían saber nada, es que iban por allí. En fin, lo que vengo a decir, en la legislatura mía no llegaron a aprobar los modificados que traía Francisco Ross Caballero. Y además, y cuando trajeron el definitivo, ya creo que se había subido a más de 4 millones y pico, y ya, en fin. No sé, es que lo que quiero con este resumen es que el juego político, la configuración que había de las corporaciones después, no nos ayudó tampoco a que hubiera una decisión unánime en qué hacer con la Casa de Cultura. Y el problema es que la legislación avanza, cada vez que te pones a hacer un proyecto salen nuevas cosas, nuevos problemas. El conservatorio, yo recuerdo que nos ponía problemas para traerlo allí, que si había que poner un salón de actos, que si había que poner un ascensor. Al final dijimos, no, hay que quitar los ascensores. Pues nada, el conservatorio tampoco puede ir allí. Vamos a hacer solamente museo, biblioteca y sala multiuso de lo que se pueda. En fin, no era fácil ver qué solución tenía eso. Bueno, pues si hoy bien empezamos ya con las preguntas de los portavoces. Como José Francisco no está,
Le pasamos la palabra a Roberto Carrasco. Roberto, tienes la palabra. Hola. Hola. Bueno, agradeceros vuestras comparecencias, antes de nada. Y bueno, pues solo tengo una pregunta, José Fidel. Que ha hablado un poco de la denuncia que hiciste ante el juzgado, ante Fiscalía Anticorrupción, y has dicho que al final no entraron a investigar, pero que la denuncia iba enfocada al aumento de los presupuestos, que eso luego lo reconocían, pero ¿me podría explicar, porque no lo he entendido en la parte que has comentado este tema, cuál era el enfoque de la denuncia? Es decir, dices que sí que es verdad que se encarece la obra, pero ¿cuál era el foco de la denuncia? ¿Qué pasaba con esos aumentos de presupuesto o qué se pretendía, qué conclusiones se pretendían sacar en la denuncia con respecto a este tema? No, vamos a ver, la denuncia, nosotros hicimos un pleno, ya no recuerdo si esto fue a petición nuestra, creo que sí. Sí, fue un pleno. Hubo dos plenos extraordinarios. Sí, hicimos, no, pero esto ya fue en junio de 2008, es decir, y nosotros al final de ese pleno, este fue el pleno donde se aprobó la certificación aquella de 1.800.000 euros, que era una certificación extraordinaria, que por eso nosotros lo que decíamos que se había hecho obra, se había ejecutado obra sin que hubiera presupuesto y sin dar cuenta al pleno. Vamos a ver, Roberto, una cosa tenéis que entender todo. Uno de los problemas políticos que tenía esta obra es que el órgano de contratación era el propio pleno. Igual que en una obra que no sé si habrá ahora mismo en esta legislatura ni en la anterior, alguna obra donde sea el órgano de contratación el pleno. Yo creo que no había ya ninguna otra. Cualquier cosa que resuelve el alcalde o resuelve el concejal de urbanismo en una obra aquí, o el concejal de infraestructuras, aquí tenía que pasar todo por pleno. Nosotros decíamos que el pleno no tenía conocimiento y que se estaba ejecutando obra sin que hubiera presupuesto. Y al final, nosotros cuando se hizo ese pago, el pago de ese millón, que estamos hablando de 300 millones de pesetas que se pagaron fuera del presupuesto inicial, aunque sí, vamos, del presupuesto inicial por el que se adjudicó la obra. Pero como dice Ignacio, sí que había presupuesto para pagar. Vamos a ver, una de las cosas que nosotros teníamos como denunciantes, vamos a ponernos en el plano ese, como denunciantes había una cosa contra lo que no podíamos luchar y que le favorecía al equipo de gobierno porque en eso lo habían hecho bien. Es decir, siempre tenía conocimiento, aunque fuera tarde, siempre se daba conocimiento al pleno y siempre había partida presupuestaria. De hecho, las dos únicas personas del ayuntamiento que comparecieron en el juzgado, que fueron el interventor y el secretario, pues el interventor no podía decir nada más que los 18 pagos que había hecho tenían presupuesto. Pues claro que tenían presupuesto. Ya se habilitaba presupuesto para eso. Y el secretario normalmente informaba de procedimientos, no se metía mucho en el tema legal. ¿Y qué es lo que perseguíamos nosotros? Pues nosotros viendo que lo que estaba pasando, no sé cómo explicarte, era una frustración política, porque aquí hay otra cosa. Lo que nosotros entendíamos, yo entendía personalmente, y muchos de mis compañeros, que era una malísima gestión política o económica, sin embargo, después de llegar a las elecciones, Ignacio volvía a ganar. Y la gente de nosotros en la calle decía, es que alguien tiene que tener responsabilidad de lo que está pasando ahí. Bueno, pues venga, vamos a llevar esto al juzgado, y al juzgado tienes que ir con una argumentación. Nosotros aquí lo que decíamos era determinar en sede judicial posibles responsabilidades penales por la actuación de las autoridades municipales. Ojo, decíamos también funcionarios y directores de obra, que por eso yo me gané muchos amigos aquí dentro, ¿sabes? Que hubo algún técnico municipal que me decía, es que tú la denuncia que había hecho en el pleno, la denuncia que se hizo en el pleno, que fue la base para después ir al juzgado, nombra a funcionarios, directores de obra, directores facultativos, representantes de la contrata, así como cualquier otro personal funcionario técnico que por acción u omisión estén relacionados. Y aquí, como hemos tenido técnicos que han jugado mucho a ser empresarios y no a ser técnicos municipales, por eso decíamos lo de omisión. Yo decía, en algún pleno, cuando era alcalde, decía, aquí yo cuando preguntaba por los asuntos de la Casa de Cultura, la inmensa mayoría de los funcionarios de la Casa hacían así. Yo no sé nada. Y nosotros llevamos esto al juzgado porque entendimos que había, pues no sé, prevaricación, porque de alguna forma se estaba consintiendo que se hiciera una obra que ya se había adjudicado a un solo licitador con un presupuesto que era insuficiente. Claro, si hay un presupuesto que es insuficiente, pues suele venir un licitador que era el mismo, era, en fin, la empresa que todos sabemos, Urtemasa,
que era la que tenía casi todas las obras del pueblo y conocía esto, y se lo quedó ella, pero yo creo que también se lo quedó esa empresa a sabiendas de que después vendían esos modificados, porque no se podía hacer por 400 o 395 millones de pesetas la obra que se había proyectado, y más por la después. Pero pasa eso, Roberto, en sede judicial, y además te voy a decir una cosa, que aquí como no escucha nadie, lo puedo decir. En sede judicial, en aquellos años, un alcalde del Partido Socialista era muy difícil, es verdad, si lo digo así, es que yo fui a hablar con el fiscal Briones, que no vean lo que nos costó hablar con el fiscal Briones personalmente, que era el fiscal anticorrupción de Alicante. En aquella reunión fuimos otro concejal del equipo de gobierno, creo que fue Paqui Cánovas, otro que, bueno, yo del concejal Pedro Molino, y conseguimos hablar con el fiscal Briones y le explicábamos, mira, hemos puesto una denuncia en el juzgado, pero aquí, si no se investiga algo, no sé, había mucha relación de la misma mercantil adjudicándose la obra, lo que estaba pasando en la obra de la Casa Cultura, que era difícil de explicar, pero estaba ya paralizado muchos años. Y el fiscal Briones, mira, tomó nota en un papel con un lápiz, es que recuerdo como digo, con un lápiz tomó nota, aquí apuntó mi nombre, Urdemasa Intensa, apuntó 4 cosas, y que yo sepa no se investigó nada. ¿Sabes por qué lo sé? Porque años después, una de las veces, en los trámites estos que tienen los juzgados, mi primo David, que era el abogado, me dijo, oye, tienes que ir al ayuntamiento, al juzgado de Iguala a firmar no sé qué, porque esto ya se ha archivado. Y el caso es que yo fui allí a firmar, yo creo que era un auto de archivo, una conformidad al archivo o algo así, porque ya sabía, el juzgado de Iguala lo había archivado el caso, nosotros recurrimos a la audiencia y la audiencia también archivó el caso, digámoslo así. Y el caso que yo, cuando eso vuelva al juzgado de Iguala, yo tuve que ir ahí a algo. Y me sacan un mamotreto de papeles allí de lo que era el expediente y dije, no, si yo vengo a firmar algo y me voy, pero no, si quiere usted ver algo, chico, yo cogí, y mira, y es que me saqué una fotocopia, donde ponía algo así como diligencias de investigación, y le hice una fotocopia, bueno, no lo veis, es un papel que es fotocopia del papel que el fiscal Briones tomó nota delante de nosotros. Después de estar media hora o una hora hablando con él, se tomó nota, esto está escrito con un lápiz, y esto es lo que había en el expediente. Yo no sé si investigaron o no, yo creo que no se investigó. Tampoco sé si investigaron qué iban a obtener, pero la denuncia penal es que nos obligaba, cuando uno ve que políticamente ya no tiene nada que hacer, pero creemos que no se está cumpliendo las leyes ni el sentido común, pues dijimos, oye, esto vamos a llevarlo a ver si aquí hay alguna responsabilidad de algún tipo. Ojo, no solamente política, nosotros aquí hicimos tabla rasa, que te repito, algún funcionario de la casa después me decía, es que tú nos has metido de ahí a todos en el saco, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros? Pues sí, decíamos por acción o por omisión, porque eso es una obra que aquí los técnicos de la casa, yo no sé por qué, pero ninguno ha querido saber nada, solamente había uno que era el supervisor de la obra, que era Mariano Sánchez, y luego creo que Sonia era a mí siempre me decía que Sonia era la supervisora del proyecto, que el proyecto también tenía muchas deficiencias. En fin. Pero la obra primero tuvo 2 directores de obra, que eran 2 arquitectos, que renunciaron, se fueron, y a la semana siguiente se nombra otro arquitecto director de obra. Tenía Mariano Sánchez, arquitecto técnico del ayuntamiento, y tenía una coordinadora de seguridad, que era Ana, me parece que era una chica de aquí también, sí, la hija, que era lo preceptivo, lo obligatorio. Y yo lo que entendí en la denuncia que se puso contra mí por prevaricación, que el juez archiva al no ser merecedora de una persecución penal. Yo sí sé lo que quiere decir eso. Es decir, que aquí se tiró con artillería, cuando era una cosa administrativa a lo mejor que se podía haber resuelto de otra forma. Que es lo que tú estás diciendo, comprobando, midiendo, viendo. Pero aquí se fue a tirar y claro, dice, las actuaciones no son merecedoras de una persecución penal. Eso lo dice todo. Pero bueno, Roberto, pero la pregunta que has hecho es interesante porque, ya te digo, en la calle hay gente que dice, coño, está feo que denuncie a un hombre que ha sido alcalde de 20 años, o denunciéis. Hay otros que, al contrario, te empujan. No, es que eso... porque entonces había muchos casos mediáticos, que si el Palma Arena, coño, aquí cerca, en Torre Pacheco, ha habido asuntos así en Torre Pacheco y en otros sitios, ha habido obras que se han quedado a medio, no sé, había muchos casos como este y muy parecidos. En unos casos sí que ha habido
En fin, ¿yo qué quieres que te diga? En unos casos ha habido, judicialmente ha habido muchos medios para investigarlo y en otros no. Eso es así, el fiscal Briones es el público y manifiesto quien lo pone ahí. Y de hecho, yo antes de poner la denuncia, vamos, nosotros no fuimos a buscar ningún abogado especialista, ni el partido tiene abogados especialistas, ni nada de eso, entre otras cosas porque son muy caros, especialistas en el derecho penal, me refiero. Pero yo le consulté a un amigo que me recuerdo que me envió un email y me dijo, mira, una denuncia de ese tipo, después de tirarse el hombre 2 horas leyendo todo lo que le envié, una especie de resumen de todo esto, me decía, una denuncia de ese tipo solamente te va a prosperar si consigues un abogado mediático, un abogado de mucho prestigio en el ámbito penal mediático, que asuste al juez y esté siempre pidiéndole papeles y le obligue a hacer una investigación. Eso es así. En caso, yo qué sé, te voy a poner un ejemplo, el caso el caso Brugal, la Guardia Civil, y faltó ahí la Policía Militar y el Ejército investigando ese caso. El caso Brugal ha tenido 1000 investigaciones, ha tenido escuchas telefónicas. Yo me quedé sorprendido y me estoy enrollando en otra cosa. En el caso Brugal me investigaron a mí el tiempo que tuve de alcalde en la moción de censura. Digo, pero bueno, ¿cómo me investigan a mí? Pues si yo aquí, ¿qué tengo que ver en el caso Brugal, que era el tema de las basuras del vertedero Orihuela? Pero me refiero que ahí hubo muchos medios. Ya se encargó quien gobernaba de darle medios a los jueces, a los fiscales y darle órdenes, y había escuchas telefónicas de todo tipo. De todo tipo. Y ha sido un caso que se ha instruido a base de escuchas telefónicas. Entonces, para unos casos ponen muchos medios, para otros no, pero yo tampoco me quejo de eso. O sea, si llega un momento, como yo te he dicho antes, si yo tendría que estar tomando aquí una cerveza con Ignacio y no en estas cosas, pero bueno, también es verdad que uno está en el puesto que está y tiene que asumirlo. Y yo he denunciado, estando en la oposición, he hecho denuncias y estando al alcalde también, porque he creído que era lo necesario. Muy bien. Roberto. Sí, una pregunta más, y esta la hago a los dos. Sí. Sabéis que aquí hubo una parte de la investigación, o bueno, ya se ha llevado, incluso ha salido en prensa, en pleno también se llevó, una responsabilidad, se le dio una responsabilidad de la situación del edificio y de, digamos, todas las pérdidas que ha supuesto este edificio al antiguo director o al director de obra y proyectista Ros Caballero. Entonces, quería preguntaros, a vuestro juicio, con respecto al encarecimiento y futura o posterior paralización de la obra, ¿qué responsabilidad creéis que tuvo este arquitecto Ros Caballero, que fue el director de obra, que como sabéis salió en prensa y se le señaló directamente como posible responsable de toda la situación del edificio? Yo, Roberto, yo esos temas no me gusta, porque no me gusta. Primero porque son personas que no están delante aquí, y segundo porque son temas muy de abogado, muy de juez. Y a mí pues no me gustaría opinar sobre cuál sería la responsabilidad o no responsabilidad de un director de obra. Eso yo creo que fuera de nuestra competencia, y yo de luego no sería. Yo lo que sí sé es que en una obra el director es la máxima autoridad, y una obra se para cuando lo dice el director, y una obra se paga cuando lo dice el director, una obra se modifica cuando lo dice el director. Bueno, pues en este caso yo no soy la persona de decir si fue responsable o no fue responsable. Para eso están todos los procedimientos abiertos, todos los procedimientos judiciales, y yo creo que siempre serán los jueces los que determinen la situación de esta persona. Yo sí que te quería decir, es que yo creo que apenas se ejecutó obra siendo él el director, creo que se le nombró a primero de 2006 o final de 2005, y enseguida en marzo de 2006 fue el famoso pleno donde Ignacio suspendió ya la obra. Y lo que sí a mí me sorprendió de la actitud de Francisco Ros Caballero es que, por lo menos a mí nunca me dijo, siendo alcalde,
porque con la reclamación del parking y todo eso, sí, decíamos, pero vamos a ver, esta reclamación que no hace la empresa, ahora me estoy yendo al parking, pero bueno, es la reclamación que hacía de masa, aquí reclama tal proyecto que se ha gastado un dinero en un proyecto o en esta, y nosotros no tenemos ni factura, ni sabemos el proyecto tal, y luego resulta que él, creo recordar, no sé si me dijo eso Beatriz, la secretaria, él había hecho alguna manifestación diciendo que él sí tenía conocimiento de esos proyectos y que la empresa lo encargaba por consejo suyo, o por lo menos de alguna forma convalidó o le dio la razón a la empresa en eso. Yo ahí, en eso me sorprendió porque yo creía que estaba para defender más el interés municipal. Pero es que por lo demás yo no recuerdo, Francisco Los Caballeros, lo que ha hecho son estudios y proyectos para hacerlo, pero al final no se ejecutó prácticamente nada de lo que es. Claro. Sí, la suspensión de obra, como bien lo he dicho, fue aquí, el decreto de suspensión fue en marzo de 2006 y a él se le nombra director de obra en junio de 2005. O sea, sí, con ocasión de que dimitiera Pepe Albaladejo y Pedro Botella. Muy bien. Pues, Roberto, ¿has terminado? Sí, muchas gracias a los dos. Nada, gracias a ti. Pues ya pasamos Alfonso Armentero o Antonio Escudero. No lo sé. Alfonso, el micro. ¿Ahora se me oye? Ahora sí. Vale, perdón. Decía que iba a hacer un par de pequeñas puntualizaciones. Sí. Fidel ha comentado que el presupuesto de adjudicación iba a ser muy inferior al coste real. Yo en eso estoy completamente en desacuerdo. El presupuesto estaba en función del proyecto original que se había planteado para que se ejecutara la obra bajo la dirección de Albaladejo y Botella. Incluso ellos mismos lo dicen, que el presupuesto se ajustaba a esa obra. Lo que pasa es que el mismo Botella, en la comparecencia que tuvo aquí en esta misma comisión informativa, habla de que en algún momento durante el año 2004 alguien, y no recuerda quién, llama la atención, no sabe si fue a título particular o una opción consensuada, pensó que el edificio podría tener un plus más y albergar algún tipo de actividad distinta a la que ellos inicialmente habían concebido. Es decir, pasar de una casa de cultura, llamémosla de pueblo, pero suficiente para solventar las necesidades culturales que tenía el municipio en aquel momento, y empezaron a venir dicen ellos, empezaron a venir una serie de técnicos a aconsejar para ver cómo se podía redirigir por dentro del teatro. Empezó a hablarse del Circo del Sol, lo que no era la concepción inicial del edificio, planteando una variación del proyecto compleja, tanto técnica como económicamente. Es decir, esta variación en la idea primigenia del proyecto es lo que hace que se nos plantee posteriormente un proyecto refundido. Y es ese proyecto refundido que se sube a la parra por un 182% más, cuando con toda la lucidez del mundo Ignacio Ramos dice: aquí se acabó la historia y hay que paralizar la obra, porque entonces sí que hubieras tenido motivos suficientes, Fidel, como para llevarlo a Briones o a quien fuera para empapelarlo a él y a los que estábamos detrás de él. Eso por un lado. Por otro lado, yo qué sé, responsabilidades políticas en este caso pues ha habido de todos los alcaldes que han pasado. Pasó Ignacio y has pasado tú, Fidel. Yo tampoco tengo claro, porque ningún informe hablaba de que el edificio, las alas de la Paloma, como lo llamáis vosotros, suponía un riesgo de estructural para el sótano del parking. No entiendo por qué, cuál fue el motivo, la causa de demoler el cuello de la Paloma, que se denominaba así. Y tampoco entiendo el por qué justo antes de las elecciones de 2015 se pagan 150.000 euros para sufragar el coste de un proyecto que vosotros en la campaña electoral presentasteis como un proyecto estrella, de cara a que tendría que ser la Casa de Cultura. Se va a terminar como un proyecto estrella de esa legislatura futura de 2015-2019. En fin, quiero decir que responsabilidades políticas las hemos tenido todos los que hemos pasado desde el 2001 hasta ahora, 20 años, en este sinsabor
que hemos padecido todos sin tener Casa de Cultura. Entonces, hablar de la adjudicación, de la venta de los terrenos, todo eso es volver a tocar temas que realmente ya no tienen ni validez política, ni validez jurídica, ni validez económica en este momento. Yo lo que considero es que ese edificio, y lo dije yo en mi comparecencia en la última sesión de investigación de esta, todavía tiene utilidad. Y es cierto que el presupuesto que os pasó a vosotros, los caballeros, a final de 2014 tenía un precio, y cuando nosotros retomamos ese mismo proyecto, pues cambió el precio, pero es que indudablemente de un año a otro o de un año a un año y medio después, el deterioro de lo que había edificado se ampliaba y por lo tanto los costes de rehabilitación de esa obra ejecutada pues significaba un coste superior a lo que había sido hace un año o 2 años anterior. Y poco a poco llegamos a una especie de consenso económico en el que el proyecto que os hizo a vosotros significaba más o menos, con muy pequeñas variaciones, el que nosotros presentábamos a pleno, y en ese momento, por un lado, porque no teníamos mayoría, y cuando ya tuvimos mayoría, se aprobó, pero ya no tuvimos tiempo material para ejecutar administrativamente ese proyecto. En fin, yo considero que si personalmente tengo que agradecer algo es a Ignacio, el que en ese momento paralizara la obra del auditorio, no la del parking, que siempre hemos hablado de las dos obras, una que era justificada su paralización y la otra que en ningún momento se paralizó y que la empresa tenía la obligación por contrato de haberla finalizado y haberla iniciado su explotación, cosa que no hizo y que después ha consensuado una situación en que el ayuntamiento también ha tenido que sufrir alguna responsabilidad. Yo, alcalde José María, yo creo que las exposiciones han sido claras. Preguntas, pues bueno, pues no hay más preguntas que las que el tiempo nos ha ido resolviendo poco a poco en función de los pasos de los diferentes políticos que hemos pasado por las responsabilidades en este ayuntamiento. Y yo creo que la situación de cara a los vecinos, de cara a los ciudadanos de Pilar de la Aguada, yo creo que la mayoría, por lo menos los que hablan hacia mí, lo han entendido desde siempre. Es decir, había un proyecto de necesidad cultural en Pilar de la Aguada, un proyecto que con la forma extraña o de esa manera arquitectónica singular, etcétera, que podría significar la suficiente capacidad como para albergar esas necesidades culturales de Pilar de la Aguada, pero que en el momento en que se plantea que eso no es suficiente y que Pilar de la Aguada necesita algo mucho más, pues indudablemente hay modificación de presupuesto, hay dudas en cuanto a que ese auditorio de nueva concepción pues necesite un refuerzo en los pilares que aguantarían el parking, y por lo tanto de ese inicial con ese presupuesto que había a lo que se quería hacer después, indudablemente ya no era ni mucho menos lo mismo que se planteaba desde el primer momento. Así que, bueno, yo también agradezco la participación de ambos. Hay alguna concejal que no ha participado y se ha limitado a decir que se limitaba a sus comparecencias en juntas de gobierno y en plenos extraordinarios o plenos ordinarios, y quizá hubiera sido la persona que realmente hubiera tenido el protagonismo principal en esta comparecencia. Gracias, alcalde. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Tiene la palabra portavoz del Grupo Municipal Popular, Rufino Lancharro. Gracias, señor alcalde. Bien, al igual que terminamos la comparecencia anterior, voy a puntualizar 2 cosas de lo que estaba preguntando ahora y alegando el concejal Armentero. De nuevo, pequeñas modificaciones de un proyecto de 2015 a un proyecto en 2016 nos supone 1 millón de euros y creo que lo entendemos todos. Y luego, simplemente aclarar, es decir, si el responsable es el director técnico, tenemos que tener claro si para lo bueno el responsable es el director técnico y para lo malo los políticos y viceversa. Porque lo que no puede ser es que cuando nos interesa los responsables sean los técnicos y en otros momentos sean los políticos. Lo digo porque
no para una obra el alcalde, sino la para un director técnico, y creo que ambos exalcaldes lo han explicado muy bien, y en ese sentido ellos se tienen que ceñir siempre en sus decisiones a los informes técnicos. Una vez dicho esto, agradecerles en primer lugar a ambos que nos acompañen hoy, y de verdad, porque creo que al final todo esto, bueno, es una forma también de dar transparencia por fin a un tema en el que creo que tanto Partido Popular como Partido Socialista y todos los grupos que han estado con representación en el ayuntamiento han suscitado mucho debate, y que una vez visto todo esto podamos zanjarlo y dar carpetazo. Hay lecciones que tenemos que aprender, y las cosas que a veces salen mal, pues bueno, nos tienen que servir para aprender e intentar subsanar esos errores y que no se repitan en el futuro, ¿no? Respecto, y ya entrando en materia, a los dos, en primer lugar, sí que quería decirle al señor Ross, usted ha dicho que los técnicos le decían que no sabían nada. Eso es lo que nos hemos encontrado a lo largo de toda esta comparecencia. Cuando vinieron los técnicos municipales, nos encontrábamos un poco a oscuras por parte, yo creo que de todos los grupos, porque todos decían que no habían participado, si habían participado eran fases previas. Entonces, siempre ha quedado un poco, y creo que una de las cosas que ha quedado bastante bien acreditada a lo largo de todas estas comparecencias, es que lo que falló principalmente eran los mecanismos de fiscalización de esa obra por parte de la parte técnica municipal y por parte de los técnicos externos que no lo hicieron posiblemente como tenían que haberlo hecho. Y sí que les quería lanzar a ambos esa misma pregunta, en la línea un poco con la perspectiva que les da el tiempo. ¿Qué es lo que creen cada uno de ustedes que falló ahí? Es decir, nosotros ahora tenemos, y no han tenido acceso todavía a ver esas declaraciones de los técnicos, pero en su opinión, y vista la experiencia que ustedes han tenido, ¿qué es lo que creen que falló en esa fiscalización, para que una obra se fuera de las manos como se fue, o haya sufrido al final el pueblo todo ese daño, que estoy seguro que ninguno de los dos lo deseaba, por supuesto? ¿Qué es lo que falló? Bueno, yo quiero, antes de responder a esa pregunta, es que tengo aquí dos cosas, y no quiero hacer ninguna polémica, Alfonso, pero dos puntualizaciones muy pequeñas que quiero hacer. Porque tú le has agradecido al alcalde que parara la obra, efectivamente, en aquel pleno de marzo de 2006, donde el alcalde decretó paralizar la obra y tal. Pero es que ese pleno se había convocado, no sé si recuerdas, el Partido Popular había convocado un pleno extraordinario en un escrito que presentamos el 10 de marzo. El pleno se hizo el 27 de marzo. Y en ese pleno que nosotros habíamos pedido el 10 de marzo, ya decíamos que, porque ya teníamos el informe que había hecho el arquitecto municipal, donde se decía que había que paralizar la obra, liquidarla, en fin, todo lo que hizo después. Es decir, que también, y aquí había juego político, y hay que decirlo así, pero bueno, eso, los problemas de las coaliciones, vosotros en aquellos años ya, 2006, ya íbamos rumbo a las elecciones cada un año para las elecciones de 2007, pues con Pepa Meroño, yo no sé, supongo que dentro del seno del Grupo Socialista estaba claro que había gente que quería terminar la obra y quería seguir dándole para adelante. De hecho, lo ha dicho antes Ignacio, había técnicos y algún abogado, porque también después me lo dijeron, que la obra no había que paralizarla. Eso me lo dijo José Antonio Ramos Calabria, el abogado que entonces informaba a la Junta de Gobierno. Esa obra no había que haberlo paralizado. Te estoy hablando cuando yo fui alcalde de la moción de censura, en ese tiempo, que se mantuvo todo el staff político que había aquí, es decir, Ramos Calabria sigue siendo el asesor, en fin. Y lo decía él, así que eso, por supuesto que era, por eso habría supongo que dentro de lo que tiene la acción de gobierno, pues habría una parte, pues, coño, como me pasaba a mí, como le pasará ahora mismo a José María y a todo el equipo de gobierno que gobiernan, que tienen también dentro de ellos mismos gente, unos que quieren, venga, vamos a terminar ya la obra y ya se termina esto, y otros que no. Eso era una cosa, y otra... yo sí que, si de algo estoy seguro que no lo hicimos mal, creo yo, el desmontaje del cuello de la paloma no fue ni por quitar un emblema que era de una obra de Ignacio, ni nada de eso.
es que había un informe incluso anterior a que yo fuera alcalde, en el año 2010 ya, el arquitecto municipal y un tal Víctor Delordi, un técnico de SGES, que es la empresa que se contrató, ya decían que, digamos que esa torre no iba a tener ninguna funcionalidad, pero no solamente no iba a tener ninguna funcionalidad, es que era carísimo terminarla porque había que acristalarla. Acuérdate que nosotros en el primer año, cuando decidimos de montarla, bueno, ahí un día que hizo mucho viento se cayeron varios paneles, era difícil incluso subir arriba para asegurarlo, y luego con el proyecto que nos estaba haciendo Ros Caballero también decía que la torre era casi era inservible, era como, o lo mantenemos ahí como un adorno y a ver cómo se mantiene eso. Y oye, tomamos la decisión de quitarla, pero escucha, no me quiero reabrir nada, pero hay un informe de 19 de agosto de 2010, faltaba todavía casi un año para terminar la legislatura, donde ya se decía los problemas que había de climatización, de las instalaciones, la terraza no podía ser transitable, bueno, una serie de problemas que ya lo decían los técnicos de la casa. Y además luego el que estaba haciendo, por eso se desmontó eso. Y yo creo que en eso estoy respondiendo un poco a la pregunta que ha hecho Rufino. Yo creo que lo que ha fallado ha sido, primero, la complejidad técnica de la obra, el hacerla con un proyecto que tú dices, Alfonso, que sí, que era suficiente, y que nosotros creemos que no, que era insuficiente, o por lo menos no lo contemplaba todo. Y yo creo que se ha ido un poco ahí, se fue un poco, no sé, de forma precipitada. De hecho, yo creo que el parking fue una idea después posterior. Una vez que ya estaba la obra, bueno, pues la empresa que construía decía, venga, pues vamos a hacer un parking, lo explotamos nosotros. Y no quiero meterme en más cosas, no había proyecto de viabilidad. Yo creo que hoy, con la legislación de hoy, sería casi imposible hacer eso como entonces se hizo. Pero en fin, ahí se dijo, venga, se hace un parking y esto es riesgo y ventura de la empresa. Y al final, mira, el parking nos lo hemos tenido que quedar y ha costado casi lo mismo que iba a costar la Paloma. Es que no sé qué es lo que ha fallado, pues todo eso, el conjunto de muchas cosas. Y políticamente tampoco nos hemos ayudado mucho, porque esto fue, lógicamente, fue un motivo de la oposición tratando de erosionar la labor de gobierno con una obra que entendimos que era un perjuicio. Y luego las siguientes corporaciones, pues ninguna ha tenido porque recuerdo que después de la moción de censura vuelve a gobernar el Partido Socialista, pero en esos años casi no se hace nada, del 2007 a 2011. En la legislatura nuestra, salvo quitarle el cuello, tampoco hicimos nada, y ni siquiera pudimos aprobar el nuevo proyecto, porque a lo mejor tenemos que haber encargado a un técnico externo que los supervisarios lo aprobara, pero como yo me empeñé, o nos empeñamos en nuestro equipo de gobierno en que lo hicieran los técnicos de la casa, pues no conseguimos que lo aprobaran. Y también se tardaba. Es que, no sé, ha sido una sucesión, como dice el refrán, entre todos la mataron y ella sola se murió. No sé qué decir. Y yo, en la pregunta que acaba de hacer el concejal Lancharro, decir que yo era partidario de la primera propuesta que se hizo. Es que la Casa de Cultura cumple 3 objetivos, y no son 2, son 3. Es un parking, es una Casa de Cultura y es una ampliación del Colegio Virgen del Pilar. Nada menos que de 2.000 metros cuadrados. Ese fue el origen. Y el resultado al día de hoy, estamos hablando de la Casa de Cultura, pero la Casa de Cultura está abierta para que se pueda acabar con el proyecto que se quiera. En el ayuntamiento hay uno que está iniciado en la legislatura 2011-2015 y aprobado, el mismo proyecto con 2 o 3 variantes, y aprobado en la legislatura 2015-2019. Pero el parking es una concesión que había hecho el ayuntamiento a una empresa. Y el juez condena al ayuntamiento a devolverle la concesión, que la coja el ayuntamiento y que pague la obra a la empresa. Esto es lo que no esperábamos ninguno, porque desde el primer momento se plantearon 2 obras distintas. Una, la Casa de Cultura, y otra, el parking. El parking estaba en un 90% ejecutado. La Casa de Cultura estaba aproximadamente en un 50%. Bueno, pues a lo mejor no hemos sabido explicarle al juez que la Casa de Cultura que el parking era a riesgo y ventura de la empresa y que estaba abierto para que la acabara cuando quisiera. ¿Qué ocurre? Que aquí la empresa pues no solicitó acabarla.
podía haberlo solicitado. Si ya la secretaria lo decía en mi informe, dice, fue en el pleno que se denegó a la empresa lo del parking, la reclamación. Dice, el pleno que lo más oportuno sería optar por la imposición de penalidades al contratista hasta lograr la terminación de las obras y la puesta en servicio del aparcamiento, pues el contrato se adjudicó a riesgo y ventura del contratista, evitando así a la administración el resarcimiento a la adjudicatura de los costes de la obra ejecutada hasta el momento. O sea que en el 2013 ya la secretaria acierta, da la diana. Sí. La empresa era la responsable de terminar la obra y no había ningún impedimento. Y además eso lo votamos todos por unanimidad. Y es que era así. De todas formas, lo digo por encauzar, porque veo que los dos lo han intentado explicar, pero creo que no hemos centrado, o no he centrado bien la pregunta. A ver, no estoy preguntando, efectivamente, como bien decía el señor Ramos, había dos obras, el parking y la Casa de Cultura, y la que se dispara, lógicamente, el problema del parking ya lo conocemos, lo tenemos claro, es decir, hay una concesión a una empresa, la concesión tiene que revertir de nuevo al ayuntamiento, hay que pagar un lucro cesante, una serie de inversión que ha hecho esa empresa, pero al final lo que hace que se dispare todo es al final esa obra de la propia Casa de Cultura. Ahí es donde yo centraba. ¿Qué es lo que creen que falló? Porque, sobre todo pensando un poco en la propia responsabilidad de gobierno, y creo que lo han puntualizado también muy bien los dos a lo largo de sus intervenciones, inicialmente se proyecta una Casa de Cultura. Y creo que también Alfonso lo ha puntualizado bastante bien. Cuando ese proyecto inicial empieza a crecer y empiezan a ver que el presupuesto, antes de ejecutar, no nos hace falta irnos a la ejecución, que ya ahí es cuando sube de manera exponencial, sino cuando empiezan a ver que lo que vale 2 millones pasa a valer 3, o lo que vale 3 pasa a valer 5, ¿por qué ahí no se toman decisiones? Ya no voy a la parte técnica, es decir, la parte política, que es la que al final da el visto bueno, es la que tendría que haber puesto coto a esas variaciones. Porque muchas veces cuando lo explicamos parece que un concejal pueda tomar decisiones de manera alegre, sin fiscalización ni de los órganos de gobierno, ni de la Junta de Gobierno, ni del Pleno. Y muchas veces cuando estamos hablando de esta obra en concreto, parece que un concejal pueda hacer y deshacer a su antojo. Y vuelvo a repetir la pregunta. Yo como concejal, si hago una propuesta, entiendo que tiene que tener el visto bueno de la Junta de Gobierno o del Pleno. En este caso, si ustedes estaban observando en la etapa en la que gobernó el Partido Socialista o en la etapa en la que gobernó el Partido Popular, que el presupuesto iba incrementando del proyecto inicial a las modificaciones que habían y no lo veían una solución óptima, ¿por qué no se paró antes? No una decisión técnica una vez empezada la obra, sino durante esas modificaciones. Yo considero que ahí la obra se realizó prácticamente toda hasta el año 2005, que fue cuando ya se dimitieron los arquitectos y tal. Entonces, ahí era el gobierno del Partido Socialista. Eso es lo que estábamos diciendo antes. Sí, pero el problema del presupuesto, concejal, yo creo que no era ningún problema. El problema fue que no se puede hacer un proyecto modificado que suponga un 180% del inicial. O sea, un proyecto modificado se puede hacer, según ley, hasta un 20 o 30%. Y de hecho se hizo un primer modificado, que yo he hecho mención, de 80 millones de pesetas. Eso era un 19%. 19%. Hizo un complementario de otros 80 millones de pesetas, o 474.000 euros, más o menos. Que supone otro 19%. Pero lo que no se puede hacer es un modificado que suponga un 180%. Pero entonces, hasta ese momento entiendo
que siempre han tenido constancia el resto del equipo de gobierno, tenían constancia de lo que estaba pasando. Es decir, se incrementa un 19,98 el presupuesto, aprueba una modificación y el órgano de gobierno que aprueba una modificación de ese calibre es el Pleno, y más en una obra de esta envergadura. Por lo tanto, tenía que tener el voto favorable, lógicamente. Ojo, que es una situación que se da en muchas obras que se pueden dar. En eso yo no lo discuto. Lo que voy es verdad que, lógicamente, cuando se dispara un 180% ya se dice, oye, hasta aquí hemos llegado. Es decir, ya se iba de madre, como hablando coloquialmente. Por eso se suspendió la obra. Claro, pero anteriormente no tenían constancia la parte que toma la decisión, el órgano de gobierno no tiene constancia tampoco de que se está ejecutando obra fuera de proyecto y que esa obra que se está ejecutando fuera de proyecto está encareciendo los costes. Es el director de obra el que manda una carta al Pleno y dice, en resumen, las modificaciones que deben practicarse al edificio no suponen un cambio de uso, sino un leve cambio de forma. Es el director de obra el que manda la notificación al Pleno. Yo le aseguro que allí yo no conocía lo que estaba haciendo el director de obra ni lo que iba a hacer. Lo que sí sé es la carta que mandó al Pleno, para que el Pleno le aprobara la segunda modificación. Es esta que hay aquí, diciendo una cosa que luego no fue. El Pleno aprueba el segundo modificado, pues hágalo, señor director de obra. Pero luego cuando presenta ese modificado por ese valor, fue cuando con el informe del arquitecto se dijo, esto no es serio y esto hay que suspenderlo. Y esa fue la decisión. Sí, entonces, quiero decir, al final volvemos a lo mismo. El director técnico, por la pregunta que también hacía el señor Carrasco de Ciudadanos, al final es el que tiene la potestad y tendrá o no tendrá responsabilidad, pues como decíamos, que quien lo ha dictaminado es el juzgado, que no la tiene en este caso, pero al final la última palabra la tiene un director técnico. Ustedes como políticos, igual que estamos nosotros ahora, podrán decir, oye, me puede gustar más esto o esto en fase de proyecto, y tendrán que decidir en base a los informes técnicos que le presenta un director facultativo en caso de la obra, un interventor, un secretario, un arquitecto municipal, y cuando todos ellos vienen aquí, los que participan en ese expediente, los que vienen y declaran y nos dicen que no tenían constancia de muchas de las cosas que estaban pasando en la obra, al final lo que va a quedar es que lo que fallaba posiblemente fuera esa supervisión por parte de los técnicos de nuestro ayuntamiento de la parte externa. Pero bueno, como les he dicho, es algo que es verdad que hoy por hoy ustedes todavía no han tenido acceso y que lo podrán ver en sucesivas momentos. Este punto sí que está claro y dice, el Pleno de la Corporación en fecha 31 de enero de 2006 autorizó el inicio del correspondiente expediente de modificación sin la paralización de la obra, o sea, todavía más difícil, sin parar la obra, en los términos contenidos en el informe de 18 de enero de 2006 suscrito por el técnico director de la obra. Es que es el director de la obra el que pide al Pleno permiso para hacer esta modificación. Una modificación. Eso es. Perfecto. Eso es lo que yo quería dejar claro. Y por último, simplemente preguntar. Esto ya creo que es una opinión personal que me gustaría que nos dijeran. ¿Qué opinan ustedes de que una dirección de obra, una dirección facultativa de una obra pública sea la empresa contratista la que contrate esa dirección facultativa y la que lo pague? Es decir, que no sea la administración con un contrato totalmente distinto. Si yo tengo que pagar al que me tiene que supervisar a mí, ¿cómo creen que puede salir la labor de supervisión? No sé, ahora supongo, yo creo que la ley de contrato ahora esto no lo permite, ¿verdad? Que no lo sé. El tema administrativo lo tengo ya un poco olvidado.
Pero bueno, es habitual, ¿eh? Porque recuerdo que en algún otro contrato de la recogida de basura o la limpieza también había una especie de vigilante que también salía el dinero, digamos, de la empresa, aunque lo podía contratar el ayuntamiento. Si tú lo has dicho, Rufino, si el que tiene que vigilar está pagado por el que paga, pero es que no lo sé. Eso Lo que era está así. claro, entonces si se permitía, no sé, yo en eso en fin, no me he preocupado, porque yo creo que entonces era legal y se permitía. Otra cosa es que ahora está la figura, hay una figura dentro del ayuntamiento como una especie de supervisor o, como se dice, responsable del contrato o algo así. Sí, así es. Yo no cuestiono, es decir, no cuestiono, y no sé si no se me ha entendido, no cuestiono la legalidad de como siquiera en su momento, quiero decir, la contratación, si se hizo así es porque, lógicamente, legalmente se permitía y sería más fácil posiblemente para la administración sacarlo como un solo contrato en lugar de como dos, y todos sabemos la burocracia en la administración pública, lo lenta que es, y lógicamente para agilizar. Pero con perspectiva, repito, con la perspectiva que le ha dado a los dos los años que han estado aquí, la experiencia que tienen al respecto, una opinión personal de cómo se gestionaba eso en ese momento y de decir que el que tiene que hacer la obra sea el mismo que pague, el que lo tiene que controlar, es decir, no es la misma figura que la del vigilante, por ejemplo, del contrato de las basuras, donde la empresa paga al ayuntamiento y el ayuntamiento con ese dinero contrata a una persona. En este caso no, directamente la empresa le paga al que tiene que controlarlo. El control, lógicamente, si somos responsables cada uno con nuestro oficio, posiblemente no tendría que pasar nada, pero, y se podría hacer legalmente, pero creo que por lo menos es cuestionable en un momento dado la posible influencia que se pueda tener. Y eso es la opinión que me gustaría tener por su parte. Yo estoy convencido que la ley lo decía así, y no solamente la ley, sino el pliego de bases particulares que va con el contrato del centro cultural. El contrato son dos partes, uno es la cuestión técnica y otro la cuestión administrativa. Y en ese pliego de cláusulas particulares se decía que todos los informes y proyectos técnicos y la dirección técnica era por cuenta del ayuntamiento. Y lo nombraba el alcalde, o sea, el ayuntamiento. Se nombra y se paga, lo paga el contratista. Eso era así y así se hizo. Es que lo he dicho al revés, sí. Lo pagaba la empresa, aunque lo nombraba. Lo nombraba el ayuntamiento. Pues sí, cosas han tenido que salir mal para que la obra haya pasado todo el devenir que le ha pasado. Entonces. Muy bien, pues por mi parte no hay más preguntas, señor alcalde. Oh, gracias, Rufino. Pues nada, ya pasamos, como ya se han contestado todas las preguntas. Muchas gracias a todos. Para finalizar la comparecencia y por si la secretaria quiere puntualizar algo, le cedo la palabra. Beatriz, si quieres hacer alguna pregunta, si quieres decir algo. Hola, buenas noches. Pues no, en principio no quiero hacer ninguna pregunta. Muchas gracias. Muy bien, pues gracias, Beatriz. Y ya, muchas gracias, Ignacio y Fidel, por venir a la comparecencia. El pueblo del Pilar de la Horadada merece conocer la verdad sobre el asunto de la paloma y creo que hoy pues, hemos dado un paso más adelante para conocer por lo menos un poco la opinión de José Fidel y de Ignacio Ramos de este tema, ¿no? Y ya pues se termina. Gracias, Ignacio Ramos, gracias, José Fidel, por venir, por estar aquí, por dar la cara y nada. Ya desconectamos, vosotros vais a desconectar ya, ¿vale? Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.